¿Cuáles son los errores típicos que cometen más los estudiantes al estudiar matemáticas? Pues bien, hoy te traigo hasta 10 errores frecuentes que cometen los estudiantes y cómo evitarlo. Así que no me enrollo más, me presento, soy Javier, que me podéis seguir como @prueba con Javier y nos vemos en el vídeo. El primer error que veo en los estudiantes de matemáticas es que se ponen a estudiar pero no de forma activa, que a lo mejor se ponen a ver el resumen o el libro pero solo leyéndolo, es decir, como si fuese una novela de literatura en la que está siguiendo un poco la historia, pero no, así no se estudian las matemáticas se estudian con papel y bolígrafos. Digamos que las matemáticas solo eres tú el que las puedes comprender, es verdad que puedes tener evidentemente ayuda, pero hasta que no eres tú el que te pones con la teoría y con los ejercicios, practicas y te equivocas, porque en matemáticas es fundamental equivocarse, pues hasta ese punto no es cuando realmente acabas entendiendo toda la teoría de matemáticas. Digamos que es fundamental practicar y equivocarse, porque cuando tú te equivocas y luego encuentras la solución, aunque sea por estas ideas mágicas, estas ideas felices, o cuando luego lo encuentras en el libro y dices, ah, pues era esto, ahí es cuando se te fijan los conocimientos. No seguir un orden. Por supuesto que en matemáticas se necesita que las cosas se hagan con un mínimo de orden. Digamos que cuando alguien es bueno, entiende las matemáticas, al fin y al cabo eso se traduce o se traslada a sus propios escritos, sus propios resúmenes, ejercicios, etcétera, ¿no? Digamos que se ve esa estructura bien hecha, ¿no? Por ejemplo, en los problemas, pues al fin y al cabo casi siempre es coger los datos del problema, usar la teoría en la que se apoya luego la resolución del problema, que pues, lo normal es que sea el siguiente paso, a lo mejor habrá otra parte de cálculo aparte, y luego al final la solución, explicar la solución, comprobar y justificar si esa solución tiene sentido o no. Más o menos, cuando alguien hace las cosas de forma ordenada es porque antes lo ha entendido mucho mejor. Por lo tanto, aunque os penséis que en los ejercicios lo que os piden es la solución, realmente lo que se está evaluando es si alguien está empleando el método correcto y sobre todo si esos métodos es capaz de extrapolarlo a otros ejercicios. Por lo tanto, es fundamental que desde bien pequeño vayamos entendiendo la estructura de lo que estamos haciendo, ¿no? Muchas veces los estudiantes me preguntan que cómo se resuelve algo, cuando realmente la duda no está en cómo se resuelve, sino qué fórmula o qué teoría o qué parte del enunciado es la que no he entendido o lo que me falta, ¿no? Al fin y al cabo las matemáticas pues son muy lógicas y entonces muchas veces te están preguntando algo cuando realmente lo que necesitas es el paso anterior, ¿vale? Así que es importante pues que en matemáticas las cosas se hagan de forma ordenada y estructurada. La continuidad en el estudio. Muchas veces nos falta esa continuidad de saber apoyarnos en temas anteriores, en métodos anteriores, fórmulas anteriores, etcétera. Muchas veces nos centramos en el examen que tenemos delante, en la asignatura o curso al que nos enfrentamos, al que nos va a poner la nota, pero la realidad es que necesitamos lo de antes. Y esto pasa tanto en secundaria como en universidad, en másteres, en ya estudios muy avanzados. Por ejemplo, hay muchas fórmulas, yo que sé, de integrales, las de trigonometría en muchas ocasiones se nos olvidan, ¿no? Se nos olvida mucho. El tema de la trigonometría es uno de esos temas que se nos olvida muchísimo en la universidad, porque son fórmulas como muy aparte, ¿no? Y que luego tienen aplicaciones, yo que sé, en óptica, en mecánica, y resulta que estamos usando una fórmula del ángulo doble o de una integral y se nos olvida esa parte de trigonometría. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las derivadas o las integrales, ¿vale? A lo mejor el examen es de integrales, pero tú no puedes hacer integrales si no sabes derivar. O para hacer luego las operaciones, los problemas de ecuaciones, necesitamos evidentemente sabernos las potencias, las fracciones, la jerarquía de las operaciones. O sea, ya os digo que esto pasa tanto en secundaria como en bachillerato, como en ya posgrado universitario. Es muy importante que a pesar de que en matemáticas no haya evaluación continua como tal, realmente sí lo es, porque al final es un edificio que se va construyendo sobre los primeros escalones, las primeras plantas en las que vamos aprendiendo pues las bases de las matemáticas, pues ya os digo, desde las operaciones hasta luego ya su posterior aplicaciones a física, economía,
química, etcétera. Otro error típico entre los estudiantes es no usar las técnicas de estudio más apropiadas para matemáticas, pues simulacros de exámenes. Evidentemente, todo lo que sea formularios, resúmenes, esquemas para la parte teórica o, por ejemplo, para la parte de aprendernos las definiciones, los diccionarios matemáticos están muy bien. Ya os he dicho que las matemáticas al final es muy lógico, entonces digamos que todo lo que sea tener una hoja con las definiciones técnicas de un tema, pues me ayuda muchísimo, ¿no? A lo mejor resulta que un tema de matemáticas o 2 o 3 temas que al fin y al cabo es de lo que me voy a examinar tiene muchas definiciones, pero luego resulta que si hay 5 o 6 que entiendo bien, sale prácticamente todo el tema. O sea, lo que quiero decir es que a pesar de que un tema sea largo, si vosotros sabéis, digamos, discernir entre lo importante y lo... no digo no importante, pero sí que se puede deducir en base a esas cosas más importantes, pues entonces tenéis el tema medio hecho. Ya os digo que muchas veces es cuestión de coger las 5 o 6 definiciones más importantes y a partir de ahí sale el resto. Ya os digo, las matemáticas es lógica, así que muchas veces saber, digamos, entender esas premisas y a partir de ahí empieza a girar la rueda y sale todo lo demás. Y si queréis aprender técnicas de estudio enfocadas a las matemáticas, suscríbete a este canal porque tengo un montón de vídeos de técnicas de estudio para secundaria, para universidad, para la teoría, para la práctica, para ciencias, para letras, herramientas digitales tipo web, apps para cada asignatura y mucho más. Otro error que cometen los estudiantes es buscar resultados pues inmediatos. Muchas veces queremos llegar a resultados, pero digamos que sin practicar lo suficiente, o queremos que de unos ejercicios tener ya la solución, pero claro, al fin y al cabo esos ejercicios se basan en teoría. Entonces, digamos que si no practicamos los ejercicios, si no nos aprendemos la teoría, pues al fin y al cabo no nos va a salir esos ejercicios a los que luego nos vamos a enfrentar en el examen. Al final esto es una bicicleta en la que me tengo que aprender unos conceptos pues más teóricos, fórmulas, aplicaciones, leyes matemáticas, teoremas, depende, ya os digo, si estáis en secundaria, si estáis en universidad, y luego otra parte de practicar, tanto resolver problemas como poner ejemplos, poner contraejemplos, aplicar esa teoría, esas proposiciones, esos teoremas y leyes matemáticas a ejercicios reales. Luego hay una parte también fundamental de saber interpretar los enunciados, ¿no? Digamos que en los problemas de matemáticas muchas veces falla esa comprensión lectora, pues a lo mejor lo que hay que hacer es leer el enunciado 2 veces, pero no por no leerlo, sino por no traducir al lenguaje matemático. A lo mejor yo lo leo y lo entiendo perfectamente, pero muchas veces lo que nos cuesta es plasmar esa parte que está escrita en español, o si fuese en otro idioma, pero me refiero, está escrita con letras, y trasladarlo al lenguaje matemático, que suele ser, pues, el lenguaje algebraico. Todo lo que pasa, pues, con las ecuaciones que nos dicen dentro de 8 años, o el doble de la edad de uno será la tercera parte que la edad del otro, cosas de ese estilo, y luego no sabemos trasladarlo a lenguaje algebraico, que al fin y al cabo, digamos que no solo es la teoría, no solo es las matemáticas puras y duras, sino saber trasladar, pues, los problemas reales, las palabras reales a matemáticas. Otro error que cometen los estudiantes de matemáticas es saber interpretar los enunciados. Como en el resto de materias, en matemáticas se necesita hacer una interpretación adecuada de los enunciados, se necesita hacer una lectura comprensiva y posteriormente trasladarlo o traducirlo a matemáticas, que en muchas ocasiones este tipo de cuestiones es interpretación de lenguaje algebraico, ¿no? Es saber interpretar las cosas que vienen en español o en otro idioma y pasarlo a papel, pero en el lenguaje algebraico, ¿no? Pues muchas veces nos perdemos. Ahí os recomiendo que si hay algún término del enunciado que no comprendéis, pues lo busquéis o preguntarlo al profesor. Y luego también es fundamental saber qué objetivo perseguimos y a qué pregunta se le quiere dar respuesta, ¿no? Muchas veces no sabemos cómo empezar un problema, pero es porque no tenemos el mapa claro de a dónde quiero llegar, ¿no? Muchas veces no acabamos de comprender qué es lo que nos están preguntando realmente, y ojo, porque ahí son varias partes. La lectura comprensiva es, por supuesto, tener los conocimientos matemáticos de detrás, pero también es saber traducir, saber ver
qué pregunta hay detrás de las propias preguntas que se hace en lenguaje llano, ¿no? Ya os digo, ahí hay una correspondencia entre lenguaje llano y matemática que hay que saber sobrellevarla, ¿no? En matemáticas sucede muchísimo que nos olvidamos de la teoría. Pues bien, tengo que ser yo el que te dé esta mala noticia de que en matemáticas hay bastante teoría y de que es fundamental para posteriormente aplicar bien los ejercicios y saber resolverlos. Digamos que la teoría es fundamental para posteriormente tener éxito pues, en nuestros exámenes y en nuestros cursos. Parece que como los exámenes en muchas ocasiones, ya os digo, depende del profesor, depende del curso, pero en muchas ocasiones los exámenes pues son preguntas de calcular cosas, pero la realidad es que tanto los cálculos como la propia teoría evidentemente están basadas en la teoría, entonces necesitamos entender muy bien pues fórmulas, teoremas, leyes matemáticas, aplicaciones, etcétera. Ya os he dicho varias técnicas de estudio que podéis emplear, pero es fundamental que dediquéis una parte importante de vuestro tiempo de estudio a la teoría, y esto es algo que parece evidente, pero que casi nunca se hace. También de la otra parte, igual que es muy importante la teoría y no os centréis solo en los problemas, también hay que estudiar, pues lo mismo con la otra parte. No solo hay que estudiar y que ver la teoría, sino luego hay que practicar y hacer ejercicio para que posteriormente salgan todas las cosas. Fiarse de la intuición. Esto es algo también que sucede muchísimo, que muchas veces estamos estudiando matemáticas y cuando no sabemos cómo seguir un paso, pues nos fiamos un poco de nuestra intuición y hacemos las cosas pues un poco por lo que me suena, ¿no? Y además muy curioso porque muchas veces hay dos opciones. Una es la correcta y otra es la incorrecta, y muchas veces hacemos la incorrecta porque parece como la más intuitiva, ¿no? Os voy a poner un ejemplo para que entendáis bien a qué me refiero con esto. Por ejemplo, en las identidades notables, el cuadrado de la suma es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo, ¿no? Pues ese término de doble por el primero por el segundo, cuando tú lo estás viendo por primera vez, o sea, cuando lo estás estudiando al principio, es el que siempre se olvida, siempre. Pues lo mismo sucede con operaciones básicas, que confundimos el producto con la suma, ¿no? O sea, hacemos x cuadrado más x cuadrado. Y no sé por qué, pero nuestra intuición humana nos dice que el resultado, sin saber matemáticas, es x a la cuarta. Luego ya, evidentemente, cuando llevas ya más tiempo estudiando, pues lo entiendes que es 2x cuadrado. Pero es que sucede muchísimo que cuando estamos en esos cursos un poco más básicos, pues esos resultados que hay, un método para la multiplicación y otro para la suma, pues los confundamos entre sí, ¿no? Y esto pasa en potencia, en fracciones, en jerarquía de operaciones. Y ya os digo que al fin y al cabo esto se basa en unas reglas, y además unas reglas que están muy claras, ¿no? Que no son cosas que dependen. Entonces, pues como os he dicho antes, hay que saber teoría y hay que practicar y practicar. Y otro error, y de los importantes, es no suscribirte a este canal de YouTube para seguir aprovechando de todos los contenidos que hay a nivel de técnicas de estudio, de herramientas digitales, de divulgación. Por ejemplo, me parece muy importante que para aprender matemáticas pues intentes que te suenen atractivas, entonces te recomiendo que investigues en cosas de matemáticas, que veas vídeos de matemáticas, ya no de teorías, de leyes, de ejercicios, sino que veas aplicaciones puras y duras. Aquí tenemos vídeos de matemáticas con el cambio climático o matemáticas dentro de la tecnología. Pues seguís a divulgadores, seguís vídeos de matemática, digamos, un poco más atractiva, un poco más a nivel divulgativo, porque eso os va a hacer que esto os vaya sonando mejor. Digamos que cuando estudias todos los días teoría y práctica, pues a veces casi que vas entrando en una rueda en la que esto no te va gustando, y al fin y al cabo lo vas cogiendo cada vez con menos ganas. Entonces os recomiendo que también le dediquéis un tiempo a investigar, a curiosear, porque eso pues os ayudará a que cojáis el estudio con gusto, y eso es muy importante porque al fin y al cabo los hábitos de estudio es una cosa continua. Entonces, para coger esto con ganas y que eso dure, pues necesitas un poco esa motivación, por así decirlo, pues alimentarla, ¿no? Cada día, ¿no? Darle alimento continuamente para que
por lo menos no vayamos perdiendo la motivación, que yo sé que es difícil siendo estudiante, pero me parece una parte muy importante, ¿no? La de intentar, ya no os digo motivaros, pero por lo menos que vayáis perdiendo la motivación lo mínimo posible. Para eso os recomiendo pues que sigáis a gente que hace cosas de matemáticas chulas, que hay un montón de divulgadores matemáticos, y pues eso, que veáis esa parte que a lo mejor no es tan conocida, sobre todo entre los estudiantes, pero que existe y que ayuda bastante a coger el estudio con más ganas. Y nada, yo me despido por hoy, te dejo aquí en este mismo canal pues muchos más vídeos de matemáticas y de técnicas de estudio y de divulgación. Suscríbete, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao, chao.